a un episodio más de Trivascular. Hoy es un día súper estupendo para nosotros porque tenemos un invitado de lujo. Como siempre, acompañada del doctor Edgar Vargas y el doctor Luis Farrington, quienes conformamos este equipo de Trivascular. Tenemos como invitado en el día de hoy al doctor Cosme Villaván. El doctor es neurocirujano endovascular y hoy vamos a estar hablando acerca de las enfermedades carotidias. Muy bienvenido, doctor, con nosotros. Hola, gracias por la invitación. Un placer que esté con nosotros hoy. Bienvenido. Bueno, qué bueno que está aquí, doctor. Doctor, vamos a entrar en el tema de una vez. Un tema interesante. Que nos cuéntenos de eso, de la enfermedad carotídea, de la frecuencia. Cuéntenos de cuándo neurocirugía endovascular. Bueno, son muchas preguntas, pero empezando por la enfermedad carotidia. La enfermedad carotidia pues obedece a una situación oclusiva de las arterias carótidas, regularmente en la porción posterior del bulbo carotidio, a nivel de la carótida interna. ¿Por qué neurocirugía interviene en las enfermedades carotidias? Bueno, porque entre un 20 a un 30% de los eventos cerebrovasculares isquémicos se producen por un desprendimiento de una de esas placas que se encuentran a nivel del bulbo carotidio. Puede ser una placa que se desprenda, pero también puede ser que esa misma distorsión del flujo, de la dinámica del flujo, pues provoque un estancamiento de la sangre y provoque entonces formación de eventos tromboembólicos. En algunas ocasiones que se observa en pacientes más jóvenes podemos ver una disección de la arteria, que es como un corte que se le hace entre las capas musculares de la arteria, estrechando el lumen de la arteria carótida. En conclusión, cualquiera de estas condiciones lo que van a provocar es un estrechamiento de la arteria, y eso, pues las arterias carótidas son el principal vaso que lleva a la circulación anterior del cerebro oxígeno y glucosa. Entonces, esa es la importancia que tienen. Por eso neurocirugía endovascular interviene en estos procesos. No solamente desde el punto de vista de diagnóstico, sino que, como te mencionaba, un porcentaje importante de los eventos isquémicos cerebrales es por problemas de carótida. Entonces, en algunos casos nos encontramos con lesiones en tánder, que es una lesión en la carótida y un trombo a nivel de la arteria cerebral media, cerebral anterior, y tenemos que realizar trombectomía en la circulación cerebral y al mismo tiempo reparar las arterias carótidas. Ese es más o menos el papel que nosotros tenemos en la enfermedad carótida. La evolución de un evento isquémico cerebral, me imagino que tiene que ver mucho con la evolución, la buena evolución del paciente tiene que ver mucho con el tiempo. Con el tiempo que este paciente llegue. Ciertamente el procedimiento carotidio en este caso, porque cuando se encuentra una estenosis carotidia importante, va, y la trombectomía también. ¿Qué tanto es el tiempo? Y me corregirá si no es así. ¿Y qué tanto es el tiempo óptimo para que este paciente llegue con este padecimiento y pueda tener buena evolución? Tiempo es cerebro. Por cada minuto que está de una arteria de cerebro tapada, se mueren 2 millones de neuronas. ¿Por cada minuto 2 millones? Por cada minuto 2 millones de neuronas. Entonces, eso es mucho. Hay un tiempo establecido porque la enfermedad oclusiva cerebral consta de dos espectros. La parte de la trombolisis endovenosa que se administra, se debe de administrar antes de las 4.5 horas, y la trombectomía mecánica, que recién hace unos 5 o 4 años ya se extendió hasta una ventana terapéutica de hasta 24 horas. Eso no quiere decir que si al paciente le ocurre el evento cerebrovascular, vamos a esperar. Porque mientras más rápido intentamos revascularizar esa arteria, pues más probabilidades tenemos de devolver la independencia funcional al paciente. Trombolisis endovenosa hasta las 4.5 horas, trombectomía mecánica, pues podemos extenderla hasta las 24 horas, siempre y cuando el paciente tenga algunas condiciones desde el punto de vista de imágenes que hagan factibles realizar el procedimiento. Pero mientras más rápido, mejor. Trombolisis endovenosa sistémica. Sí, trombolisis endovenosa se utiliza, hay dos medicamentos que se están utilizando actualmente. Uno es el RTPA, que es el activador tisular del plasminógeno, que es una mezcla del ADN humano con el del hámster, del ratón. Exacto, y lo que hace es que intenta desbaratar ese trombito cuando se forma. Es mucho más efectivo mientras más temprano, y se observó que su máximo efecto pues termina ya aproximadamente a las 4.5 horas. Hay unos estudios que lo han extendido hasta las 9 horas. No. Hay otro medicamento que es el tenetiplase, que es de veneno de víbora, de culebra, que se está utilizando actualmente y ha ganado mucho auge
porque se administra en un solo bolus y es menos complicada la administración. Sí, regularmente esa trombolisis la hacen las neurólogas vasculares y los neurólogos que están certificados en el país, lo administran por vía endovenosa. En algunos casos nosotros nos vemos en la necesidad de aplicar trombolisis también intraarterial, en casos muy específicos, correcto. Yo tengo dos preguntas que creo que son básicas para todos aquellos que nos siguen puedan tener esos términos claros. Hablaste ahorita de placa. Sí. Que la placa, ¿qué es una placa? Bueno, una placa se forma básicamente en el endotelio de la arteria, básicamente por acumulación de colesterol. Algunos pacientes pueden tener alguna predisposición genética para estas condiciones. Es la causa principal de oclusión a nivel de las arterias carotídeas. Ok, gracias. La otra es que hemos usado en lo que va de conversación varias veces el término enfermedad vascular cerebral o evento isquémico. Sí, es sinónimo. ¿Verdad? A nivel de la población, ACV, SB, ictus, derrame cerebral. Ya. Sí. ¿Hay alguna predisposición, doctor, en los pacientes para este tipo de enfermedades a nivel cerebral? O sea, ¿qué tipo de paciente yo puedo decir, bueno, es que a largo plazo puede darme este tipo de lesiones a nivel cerebral? Sí, pues fíjate que no hay una discriminación en edad, tampoco en el sexo, pero sí se observa mucho más en mayores de 60 años, en pacientes que son hipertensos, diabéticos, que tienen aumento del colesterol en la sangre, los pacientes que tienden al sedentarismo, la obesidad, los mismos factores que afectan a cualquier enfermedad cardiovascular. Dilipidemia. La dilipidemia nos afecta también el cerebro. Hay una predisposición para estos pacientes. Hay algunas condiciones genéticas. Nosotros hemos tenido algunos casos de pacientes con trastornos genéticos vasculares. Hemos tenido algunas variantes de Ehlers-Danlos vascular que predisponen a que el paciente tenga algún tipo de lesiones, sobre todo tipo de disección. Hay un término que se ha estado utilizando recientemente, sobre todo en Europa, en España se está estudiando mucho lo que es el web carotidio, que es como una pequeña muesca que tiene la arteria carótida en la pared posterior, que no alcanza a tener un grado de estenosis tan significativo, porque para nosotros tratarla, si la estenosis de la carótida es asintomática, si el paciente no tiene síntomas, la tratamos si está por encima del 70%. Si tiene síntomas, la podemos tratar con estenosis, con oclusiones menores. Pero en el caso del web carotidio, esa pequeña muesca es como una mordida que tiene la arteria carótida. Regularmente la estenosis no es tan significativa, pero en este tipo de lesiones hemos observado que cuando aparecen casi siempre se van a relacionar con un evento cerebrovascular isquémico. Entonces, independientemente del grado de oclusión que tenga el web carotidio, la tendencia ahora mismo es tratar esa arteria carótida. Sí, correcto. Wow. Eso es por el nivel de tal vez turbulencia que hace el web. Sí, es lo que se ha estado relacionando. Hay algunos estudios de animales, de laboratorio, que han observado ese flujo turbulento, pero también ese mismo flujo hace que se forme un levantamiento muy irregular, porque si te fijas, las placas de colesterol se van formando poco a poco. En el caso del web carotidio, pues cualquier irregularidad del flujo pues te trastorna los elementos formes y ahí entonces se forma la sangre. Sí. El flujo laminar para la sangre es esencial. O sea, la sangre no, como le explicamos a veces a los pacientes, la sangre no es agua. La sangre es un líquido que se mantiene así dentro del vaso por muchas cosas que suceden dentro del vaso, flujo laminar, segregación de elementos, de sustancias. Que son anticoagulantes por el endotelio del vaso, y cualquier cosa que altere estas cuestiones hace que la sangre vuelva a ser un líquido no newtoniano, que es lo que es, de verdad. Sí, claro. Hay algunas enfermedades inmunológicas también, como el lupus y otras enfermedades inmunológicas que atacan el colágeno, que es la base fundamental de los vasos sanguíneos, que también predisponen a este tipo de oclusiones cerebrales. ¿Qué produce un EBC? Bueno, hay varias causas. Las dos causas principales son
problemas cardíacos, la fibrilación, el corazón en vez de latir de manera regular, late de manera irregular, empieza a soltar trombo por todas partes, pero también hay otra condición dentro del corazón que nosotros lo observamos mucho en pacientes jóvenes por debajo de 50 años que nos llegan con ACV, que es el foramen oval permeable. Estos pacientes tenemos un tabique entre el corazón derecho y el lado izquierdo del corazón que se llama foramen oval, que al momento de nacer se cierra, pero hay un 10% de la población que permanece abierto. Entonces, de ese 10%, si el foramen es pequeño, regularmente no pasa nada. Pero cuando el foramen es grande y permite el paso de burbujas del lado derecho al lado izquierdo, más de 10, regularmente es... posiblemente sea causa de evento cerebrovascular. Inclusive hay muchos daños. No necesariamente el paciente desarrolla los síntomas de la ACV, que no hemos hablado de eso todavía, que es lo típico, que el paciente se le desvía la comisura labial, tiene dificultad para hablar, debilidad en un hemicuerpo, pierde la fuerza de la mano, del brazo, puede tener desbalance o visión borrosa. Este tipo de eventos cerebrovasculares que ocurren por el foramen oval permeable le puede ocurrir al paciente que tenga un trastorno neurocognitivo, que de repente empieza a perder parte de la memoria por pequeños microinfartos. No son vasos tan grandes que se tapan, sino vasos pequeños. Y eso puede explicarlo. Y hemos tenido, inclusive, muchos casos de migraña crónica. Hemos encontrado foramen oval permeable con muchos foquitos en el cerebro de isquemia. Sí. El foramen oval es una cosa que es el gran desconocido. Y es una cosa tal que hasta en trombosis hay una cosa que se llama embolismo paradójico. Sí. Que es el menos diagnosticado. Trombosis venosa profunda más trombosis arterial. ¿De dónde salió? ¿Cómo se juntaron? Y el foramen oval es el diagnóstico del foramen oval. Por eso lo importante de hacer todas esas evaluaciones, como estábamos hablando en un podcast anterior, cuando la persona nace, descartar todas esas enfermedades cardíacas. Y así evitamos que el paciente en un futuro padezca de sí. Otras causas, ya hablamos de la enfermedad carotidia. Entre el corazón y la enfermedad carotidia pueden explicar entre 40 hasta 60% de los eventos cerebrovasculares. Hay otra causa, como por ejemplo la hipertensión arterial por sí sola puede ocasionar eventos cerebrovascular isquémico y también hemorrágico. El isquémico porque la hipertensión sostenida puede provocar constricción de los vasos y puede provocar pequeños infartos que se llaman infartos lacunares, que son infartos que miden menos de 3 milímetros y se encuentran a nivel de los núcleos de la base. Otras causas también hay algunas enfermedades vasculares claras, como la enfermedad de Moyamoya, la displasia fibromuscular también puede ocasionar estos eventos. Cuando hay una entidad que se conoce como evento cerebrovascular no determinado, que es el paciente donde no encontramos la causa o encontramos dos causas posibles y no podemos atribuírsela a ninguno de los dos lo que lo provoca. Sí, se llaman eventos cerebrovasculares no determinados. Cosme, ¿qué tanta gente en República Dominicana muere o padece de un accidente cerebrovascular? Wow, buena pregunta. Mira, en República Dominicana ocurren aproximadamente, esto es una estimación, nosotros tenemos los datos de los pacientes que tratamos, pero la estimación es que sean de 22,000 a 28,000 casos de ACV. Eso es mucho para un país tan pequeño. Entonces, sí, esos son los casos de eventos cerebrovasculares. Obviamente, un 60-70% son de vasos pequeños y las secuelas pueden llegar a ser leves. Aunque las secuelas leves, eso hay que ponerlo entre comillas, porque una secuela leve para un paciente que trabaje construcción, por ejemplo, en el habla, es una secuela leve. Sí. Pero si ese mismo paciente, el infarto es pequeñito y está en el área de Broca, en el área de lenguaje, y es profesor o es abogado, entonces ya es una secuela, ya es una secuela, ya es una secuela severa. Sí, correcto. Esos son básicamente las secuelas. Con relación al número entonces de pacientes fallecidos, la estimación es que aproximadamente 4,500 a 5,000 personas mueren de evento cerebrovascular al año. Si tú me preguntas, bueno, doctor, ¿y cuántos de estos pacientes se han tratado? Nosotros hemos tenido en un inicio, cuando nosotros empezamos con la unidad de ACV, estábamos tratando cerca del 5.7%. Pero desde hace 3 años para acá hemos ido en disminución y ahora mismo estamos tratando el 2.7% de los pacientes que se pueden beneficiar de la terapia en la fase hiperaguda, trombolisis y trombectomía. Nosotros tenemos, si te fijas, la cantidad de pacientes que padecieron de COVID
en la pandemia, en Ajá. 2 años de pandemia, fueron aproximadamente unos 178,000 dominicanos. Ujú. De eso, la cantidad de pacientes que fallecieron no superan la cantidad de eventos cerebrovasculares por año. Entonces, si nosotros obviamente desconocíamos mucho de la enfermedad y teníamos un tumor generalizado, pero se invirtió demasiados recursos en el COVID. Entonces, y hay otras enfermedades también. No queremos que nadie se enferme ni que nadie fallezca. Queremos que cada quien tenga el tratamiento óptimo, pero los eventos cerebrovasculares son casi 5,000 pacientes que fallecen y le estamos negando el tratamiento en la fase hiperaguda a más del 95% de los casos actualmente. Si me preguntas con relación a cobertura, te diré que los eventos cerebrovasculares es la segunda causa, es la segunda causa de mortalidad en el país, es la segunda causa de muerte después de la enfermedad del corazón. Luego, en tercer lugar le siguen los accidentes de tránsito, que eso sería un tema también aparte. Pero los eventos cerebrovasculares es la primera causa de discapacidad en los dominicanos y es la segunda causa de demencia, solamente superada por la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Si tú me preguntas qué necesitamos para tener un tratamiento más óptimo en los pacientes, ni siquiera hay que invertir en infraestructura. Lo que se requiere es que tú puedas tener un acceso universal para todos los pacientes, porque hemos tenido limitaciones con el régimen subsidiado para tratarlos. Recién ahora, en la región de Cibao, se empezó con una unidad de hemodinamia en un hospital público. Ha pasado mucho tiempo después de eso. Entonces el asunto es optimizar el manejo de estos pacientes, que independientemente donde ocurre el evento cerebrovascular, el centro que esté más cercano para tratar a ese paciente lo haga. Tenga los medios para... Claro. Y si vamos a hablar de costo-beneficio al sistema, cualquiera que sea, una aseguradora privada o la aseguradora del Estado, en cualquiera de los regímenes subsidiados o contributivos, le conviene tratar el paciente con Fundase, que es la fundación de pacientes sobrevivientes de ACV. Hicieron una publicación hace unos 3 años de lo que cuesta los primeros 6 meses de rehabilitación, sin hablar de lo que cuesta eso en pensiones, en el caso de que el paciente tenga una discapacidad muy severa o que el paciente fallezca, esas cosas. Pero en los primeros 6 meses de rehabilitación, ese paciente le cuesta 1.6 millones de pesos aproximadamente. La trombectomía mecánica y la trombolisis puede ir desde costos tan bajos como 300,000 hasta 800,000 pesos, dependiendo de lo que necesite el paciente. O sea, que nosotros como contribuyentes, desde el punto de vista de costo-beneficio, es más beneficioso tratar el paciente. Y para las aseguradoras y para el Estado también es más beneficioso. Hace falta una política de Estado, básicamente, que nosotros como sociedad pues nos hemos encargado, por ejemplo, con los últimos 3 ministros, nosotros nos hemos acercado de una manera u otra y hemos presentado lo que ocurre con el evento cerebrovascular en el país, porque muchas veces nosotros nos quejamos de las autoridades, pero muchas veces ellos lo que tienen es falta de conocimiento. Sí. Y cuando tú le llevas las razones lógicas de por qué tratar cierto tipo de enfermedades, pues ya la responsabilidad no queda de nosotros como médicos, como sociedad, sino queda ya de mano de las autoridades de salud, porque lo que se necesita es un plan logístico de decir, todo paciente con un ACV, nosotros inclusive escribimos el código ICTUS de actuación de la República Dominicana con todos los miembros de la sociedad. Eso fue en el 2023 y tenemos diagramado todo el programa desde los centros de primer, segundo y tercer nivel y los centros que son de alta complejidad para tratar el ACV y dónde debe de llegar eventualmente el paciente y dónde se contrarrefiere el paciente. Toda esa logística pues se tiene y se tiene por escrito. Y si vemos un proyecto país desde el punto de vista de costo-beneficio, es más beneficioso tratar el paciente que no tratar. Sí. Finalmente, Cosme, ya tenemos ese paciente diagnosticado y fue trasladado a la unidad o al centro hospitalario, como dijiste, más próximo, en donde podemos tratarlo. ¿Cuáles son las opciones que tiene un paciente con una enfermedad carotídea? Eso es muy importante. Si el paciente llegó en el contexto
de una lesión en tándem, entiéndase, un ACV arriba en el cerebro, oclusión de una arteria arriba, y la lesión a nivel de la carótida, la tendencia es tratar en el mismo tiempo, hacer la trombectomía arriba y tratar de tratar la arteria carótida. Nosotros lo que hacemos es que hacemos una tomografía con el mismo angiógrafo una vez que sacamos el trombo para verificar que no haya sangrado. Si no hay sangrado, a ese paciente le colocamos antiagregante plaquetario endovenoso, le damos una dosis de carga y ahí mismo le desplazamos el stent. En los casos de pacientes que no llegan en el contexto ya subagudo o crónico con enfermedad carotidia, para tratarlo, como te decía, si el paciente no tiene síntomas, si la estenosis es mayor del 70%, se tiene que tratar. Si el paciente tiene síntomas, aunque no llegue al 70% de la lesión, y esos síntomas lo podemos atribuir a que es por la lesión de la carótida, se debe de tratar el paciente. Entonces, las opciones de tratamiento, han existido dos opciones y siempre nos han puesto en paralelo y en un pleito con relación a los cirujanos vasculares de quién va a tratar la carótida. La carótida se empezó a tratar, y eso debemos de decirlo, con la endacterectomía. En la endacterectomía, pues, que es abrir aquí un poquito el cuello, sacar la placa y suturarla. Pero más adelante se fue posicionando entonces la angioplastía más colocación de stent. A través de un cateterismo de las arterias, pues se infla un baloncito, se dilata, se coloca un filtro distal a la arteria carótida y se coloca el stent. Hasta el estudio CRES, que ustedes bien lo conocen, el tratamiento idóneo era la endacterectomía. Pero hubieron algunos sesgos en ese estudio. Muchos de los pacientes que se trataron viendo vascular, hasta el 50% en algunos de los estudios, no se manejó con doble antiagregación plaquetaria. Y un porcentaje importante de estos pacientes pues, tampoco se le colocó filtro, lo cual eso fue muy a favor de la endacterectomía. También no se tomó en cuenta la experiencia del neurocirujano endovascular o del neurointervencionista para tratarla. Entonces, todo eso hizo que por mucho tiempo la endacterectomía estuviera ahí arriba. El estudio CREF, entonces, hace un estudio que es un estudio consensuado comparando ambas técnicas, no encontró básicamente diferencia. Podemos hablar de pequeños detalles con relación a eventos cerebrovasculares, que es un poquito más frecuente en la angioplastía, más colocación de stent, pero el infarto cardíaco es un poquito más frecuente en la endacterectomía. Lo que nosotros no podemos perder de cuenta es que actualmente hay una tercera opción de tratamiento que se llama el TICAR. El TICAR es una copia de un tratamiento que se hacía en Europa, sobre todo en España, que se llamaba la técnica MOMA, que era llevar un catete a la carótida común, otro a la carótida externa, puncionando la arteria femoral, se puncionaba también la vena femoral y se hacía un cortocircuito. Entonces, el flujo, en vez de ir anterógrado hacia arriba hacia el cerebro, entonces era retrógrado, ya no había forma de que ese riesgo de que embolizara no emboliza. Entonces, ¿qué ocurre? Al MOMA, estamos hablando de unos 10, 15 años, un poco más, nunca se le dio el FDA approval, nunca se le dio la aprobación por la FDA en Estados Unidos y nunca pudo entrar. Entonces, nunca se desarrolló. Entonces, si nunca se desarrolló, pues fue una técnica que se dejó. Más adelante, entonces, en Estados Unidos, un fellow de neurointervención copió esa técnica. Entonces dijo, bueno, como esto no funcionó con los neurointervencionistas, lo que vamos a hacer es que nos vamos a acercar a los cirujanos vasculares. Se acercó a los cirujanos vasculares, entonces es la misma técnica. Lo único es que se abre un poquito la carótida, se expone y se hace lo mismo, la inversión del flujo. Entonces, y el procedimiento entonces lo empiezan a hacer los cirujanos vasculares. Entonces, esos mismos cirujanos vasculares que se pelearon en un tiempo diciendo que era abominable que se colocara, se hiciera angioplastía más colocación de técnica de la carótida, son los mismos que están haciendo la misma técnica pero con flujo invertido. Entonces, hay lo que se ha visto preliminarmente que esa técnica tiene ventajas por encima de la endacterectomía y de la angioplastía más colocación de stent. No creo que ninguna de las dos técnicas vayan a desaparecer en el tiempo, porque es que la tasa de morbimortalidad es baja, relativamente baja. Tendría que ser la tasa de TICA básicamente nula, que básicamente lo que se ha encontrado es pacientes con poca tolerancia a la inversión del flujo. Han sido las complicaciones preliminares que han reportado. Los estudios que han avalado el TICA son estudios de mercado, de la propia empresa, y estudios unicéntricos. Pero están ahora mismo corriendo unos estudios multicéntricos aleatorizados que eventualmente nos van a decir la verdad sobre cuál de los tres procedimientos. Exactamente. Es cierto. Antes de despedir a Cosme, quiero aclarar que todos estos tratamientos de los que hemos hablado, hay personal
hay médicos capacitados para realizar estos tratamientos, porque muchas veces sucede algo. La gente, el que nos sigue, el que siempre nos sigue, ve este programa y dice, óyeme, se pueden hacer muchos tratamientos ya para X enfermedad. Pero, ¿y los médicos dónde están? Los médicos están aquí y eso es bueno aclararlo. Sí. Y eso es bueno aclararlo. Y aunque ciertamente los neurocirujanos endovasculares, como el doctor Come Villamán, no abundan, sí, en Santiago hay, él es uno de ellos y obviamente el nuestro de referencia. ¿Tú ves? Que eso es importante, claro. Eso es importante. Un equipo completo y capacitado y con muy buenos resultados. Claro. Mucho éxito en sus procedimientos. Claro. Sí, ya a nivel nacional tenemos varias neurólogas vasculares, varios intervencionistas. Tratar el ACV, no deberíamos de estar hablando ni siquiera de costo-efectividad, deberíamos estar hablando de la logística para que este paciente llegue a tiempo. Si en una conferencia, no recuerdo si fue creo que fue en Panamá o en Argentina, no recuerdo bien, me preguntaba que cuál era el costo de estos procedimientos y la respuesta es que el cerebro no tiene precio. Exacto. El cerebro no tiene precio. Exacto. Sí, y es algo que nosotros conversamos con los cardiólogos. Un cardiólogo, un paciente puede sobrevivir a un infarto, a la lesión isquémica del corazón. Un paciente con un evento cerebrovascular, si se afectaron las áreas de las funciones mentales superiores, aunque esté vivo, deja de existir. Sí, así es. Sí. Así es. Doctor, y ya para finalizar, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿En qué centro podemos ubicarlo para que nuestros pacientes tengan acceso a usted? Sí, bueno, yo trabajo en Clínica Coromina, Corazones del Cibao, a la orden, que nunca me tengan que necesitar. Pues nada, queremos finalizar nuestro episodio dándole las gracias al doctor por acompañarnos y esperando que siempre estén en sintonías con nosotros en Trivascular.